días de nuevo. Como ustedes saben, estamos en una serie de sermones sobre los dones espirituales, ¿verdad? Hemos estado por varias semanas, como un mes o 5 semanas, estudiando el tema de los dones espirituales, sobre todo los dones espirituales del liderazgo, ¿verdad? Y hoy, Dios mediante, estaremos cerrando esta serie de los dones espirituales de liderazgo, si Dios nos ayuda con eso. Y este pasaje que se ha leído nos va a ayudar en ese sentido, porque hoy estaremos hablando sobre los diáconos. Una palabra que seguro tú has oído mucho mencionar en la iglesia, incluso aquí tenemos a 2 de ellos, pero quizás no estamos familiarizados con el término, ¿verdad? Tenemos varias personas que son nuevas en la iglesia, en las cosas de la iglesia, entonces vamos a explicar qué cosas son los diáconos y cuál es su ministerio en la iglesia, y nos sorprenderá sobremanera, porque es un tema muy interesante. Hoy se ha mencionado, Leo ha mencionado a Dietrich Bonhoeffer, y este hombre fue un pastor luterano en la Alemania nazi, en la Alemania de Hitler, quien se opuso al fascismo, ¿verdad? Y terminó sus días ahorcado en un campo de concentración nazi. Pero fue un hombre que, a pesar de su corta edad, murió con 40 años, 40 y algo, él escribió muchas cosas. Algunos están leyendo una biografía de él, se lo recomiendo. Y Leo compartió durante esta semana una frase de Bonhoeffer, y yo la tomé porque me parece muy interesante para el tema que vamos a desarrollar hoy, y es esta, y quiero que la tengamos en mente a lo largo del sermón. La frase dice así: la comunidad de los santos, y cuando digo la comunidad de los santos no me refiero a los santos, los orichas. Los santos, según la Biblia, son los cristianos, los que han creído en Jesucristo. Amén. La Biblia les llama santos, que quiere decir apartados para Dios. Así que si tú has creído en Cristo, eso es lo que tú eres y lo que yo soy, un santo, que para nada quiere decir alguien perfecto y sin ningún problema, sino alguien que Dios ha apartado para sí. Nunca pensaste que fuera una santa, ¿verdad? Okay. La comunidad de los santos no es una comunidad ideal de hombres y mujeres perfectos y sin pecado, donde no hay necesidad de más arrepentimiento. No, la comunidad de los santos es una comunidad que demuestra que es digna del evangelio del perdón, proclamado constante y sinceramente en el perdón de Dios. Así que eso es lo que tenemos aquí. Una comunidad de hombres y mujeres que han creído en Jesucristo, pero no son perfectos, sino que reconocen y proclaman que en Dios hay perdón, que en Dios hay esperanza, que en Dios hay nueva vida, y que nosotros hemos sido llamados a vivir en ese perdón, en esa esperanza y en esa nueva vida. Pero, como bien dice Bonhoeffer, la comunidad de los santos no es una comunidad ideal. Muchos piensan equivocadamente que la iglesia es un lugar ideal. Por eso se decepcionan rápidamente de ella, ¿no? Y seguramente has oído a muchos por ahí decir que la iglesia está llena de hipócritas, ¿verdad? Y que por eso no van. Y cuando nosotros oigamos eso, tenemos que decir: sí, es cierto, la iglesia está llena de hipócritas. También está llena de mentirosos, de gente que se enoja fácilmente, de gente que tiene problemas en su matrimonio, de gente que tiene millones de defectos, ¿verdad? Y de situaciones en la vida. Porque eso es la iglesia, como bien dijo otro hombre de Dios: la iglesia no es un museo para santos, sino un hospital para pecadores. Y eso es lo que somos, y no debemos engañarnos, ¿verdad? Ni debemos pensar otra cosa sino esto, que es la realidad. Y tanto es así que la misma palabra de Dios
nos enseña ella misma que la iglesia desde muy tempranito en sus inicios tuvo problemas, porque está compuesta por personas con problemas. Y qué bueno, porque a las personas con problemas son las que Jesús vino a buscar. Cuando los religiosos de su tiempo le dijeron, ¿cómo tú andas con esto lleno de problemas? Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué bueno saber que en Jesús nosotros tenemos a alguien que ama a los pecadores. Cuando todo el mundo te ha rechazado, Jesús te acoge. Cuando todo el mundo no te comprende, Jesús te comprende. En tu frustración, Jesús es el único que puede estar al lado tuyo. Porque a eso vino. Vino a buscar, como vimos en la película, a los rotos de este mundo. A los desechos de este mundo. A los que no dio la talla para los niveles de este mundo. A los que no llegaron a donde se suponía que deberíamos llegar. A la gente llena de contradicciones, de problemas y de pecados. A eso vino a buscar a Jesús. Y esto realmente es una revolución en el pensamiento cristiano, porque normalmente en religión se piensa todo lo contrario, ¿verdad? Que el cristianismo es un montón de hombres y mujeres perfectos, puros, pulcros, limpios, en un molde así, ¡pa!, que no tienen problemas ni cuestión, ¿no? Que no fuman, que no toman, que no van al cine, que no bailan con los bambán. Un aburrimiento absoluto. No. Jesús a esos vino a buscar y les llamó mis amigos. Los que creen en Él. Estén como estén. Así que si tú estás en esa situación, tú eres de Jesús. Tú eres de la gente de Jesús. Otro día alguien me preguntaba, ¿necesito pasar algún curso para ser bautizado? No, cumplir unos requisitos. Yo le dije, ¿crees en Jesucristo? Respondió, sí. Y yo, esa es la única condición. Y alguien el otro día, muy cercano, preguntó si podía tomar de la Santa Cena. Y alguien muy cercano le dijo, ¿tú crees? Y esa persona respondió, ¡claro! Entonces es para ti. Porque lo que Jesús pide de nosotros es que creamos en Él. Y si creemos en Cristo, ya está todo hecho. Pero la comunidad cristiana tiene problemas. Y el pasaje nos lo demuestra. Recién comenzada la iglesia, se suscitó un gran problema. Y dice así la Escritura, al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento, dice esa versión, problemas, porque los creyentes que hablaban griego se quejaban. Acuérdate que aquello se dio en Jerusalén, ¿verdad? Después de la fiesta de Pentecostés, donde habían griegos y judíos, hebreos, juntos, que fueron a una fiesta a celebrar en Jerusalén. Vino el gran avivamiento y esa gente se quedaron ahí, ¿verdad? Entonces dice que los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución de alimentos. Así que la discriminación, el que unos cojan más y unos cojan menos, es tan viejo como el Nuevo Testamento. Y la iglesia no se libra de ese problema. Y noten que esto es algo que está muy arraigado en nuestro corazón. Habían dos nacionalidades. Estaban los judíos de Jerusalén y los creyentes de otras partes del mundo. Pero los judíos de Jerusalén empezaron a priorizar a sus viudas en la repartición de alimentos, porque la iglesia desde muy joven empezó a ocuparse de las viudas, en este caso, las más desfavorecidas, en una sociedad donde si no tenías marido estabas embarcada. Y la iglesia asumió a las viudas como una prioridad para ayudarlas. Pero los judíos empezaron a preocuparse más por las viudas judías
en la repartición de alimentos que por las viudas griegas, ¿verdad? En aquel momento, el liderazgo de la iglesia parece ser que estaba en manos exclusivas de personas judías. Y como estaba en manos exclusivas de personas judías, evidentemente el corazón es terrible. Se empezaron a preocupar más por las judías que por las griegas. ¿Cómo pudiéramos traducir esto nosotros? Porque aquí no hay ni judíos ni griegos. Pero sí tenemos algunas diferencias. Por ejemplo, aquí hay blancos y negros. Y por el medio algunos mulaticos. Es como si los blancos, que son los que tienen a su cargo la repartición de alimentos en esta iglesia, se empezaran a preocupar por las viudas blancas en detrimento de las viudas negras o de las mulatas. ¿Verdad? Eso fue lo que pasó. Y los griegos, los negros, para nosotros, protestaron y dijeron, oye, está habiendo discriminación en la distribución de los alimentos a las viudas, porque nuestras viudas se están quedando sin alimentos. Están priorizando, esa es una palabra que nosotros conocemos, priorizar. Están priorizando a las viudas hebreas, pero no en detrimento de las viudas griegas. Y esto nos enseña en primer lugar una gran realidad, como hemos dicho, que en la iglesia vamos a tener problemas. En la iglesia vamos a tener, quien venga a la iglesia pensando que no va a tener problemas, está equivocado. Entonces, una advertencia para personas nuevas que están viniendo aquí, que de muy buen tono les comparto, vas a tener problemas. Porque donde hay mucha gente reunida, hay problemas. No somos perfectos, ¿verdad? Y el corazón humano nos juega malas pasadas, ¿verdad? Tenemos tendencia a ciertas cosas. Y esto sucedió en la iglesia. Por eso la Biblia es un libro confiable. Y podemos decir que inspirado por Dios. Porque muestra al ser humano tal y como es. No es un libro lleno de historias bonitas de seres humanos perfectos y de comunidades sin ningún tipo de problema, sino que muestra a los seres humanos tal y como somos. Pero no nos deja en el problema, sino que nos da rápidamente el diagnóstico y la cura. ¿Qué sucedió? Estos creyentes griegos fueron a quejarse a los apóstoles. En aquel momento, los apóstoles, que eran judíos, eran los líderes de la iglesia, los apóstoles del Señor Jesús. Y ellos, al informar del problema, consiguieron que los apóstoles actuaran. Dice el versículo 2, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes, a todos, judíos y griegos, a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Y vamos a parar ahí. Hasta ese momento, en la iglesia, los apóstoles, los 12 apóstoles judíos, eran los hombres que se encargaban de todo. Y voy a hacer una pregunta. Para ese entonces, ¿alguien recuerda aproximadamente cuánta gente había en la iglesia? Estamos en Hechos capítulo 6. Miles, ¿sí? Alguien que pueda ser más exacto. ¿Cuántos miles? Según el relato bíblico, en el capítulo 2, en el capítulo 2, se convirtieron 3,000 sin contar las mujeres y los niños. Y un poco más adelante se convirtieron 5,000 sin contar las mujeres y los niños. De manera que es una iglesia que podía tener fácilmente 10,000 o más personas. ¿Te imaginas 10,000 o más personas? ¿Cuántas paredes tenemos que tumbar? 10,000 o más personas y 12 hombres se están encargando de todas las viudas, entre otras cosas, de la distribución del alimento diario, porque no habrían productos no perecederos, no estaban las cosas enlatadas ni nada de eso.
de la distribución de alimentos diarios de todas esas viudas que tenía esa gran congregación, 12 hombres. Y esos 12 hombres, los apóstoles de Jesucristo, descuidaron la predicación de la palabra por la repartición de alimentos. Y en la repartición de alimentos hubo problemas porque se estaban priorizando a unas mujeres en detrimento de otras. Y al enfrentarse a este problema, los apóstoles, número uno, y esto es una lección que aprendemos, no se justificaron. No dijeron, eso debe ser un error estadístico. No. Número uno, algo que aprendemos del liderazgo es que ellos asumieron eso como una verdad y como un problema de ellos. Y ellos dijeron, nosotros los 12 apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en la distribución de alimentos. Y es impresionante. Los 12 apóstoles, los hombres que estuvieron 3 años y medio aproximadamente con el Señor Jesucristo, están diciendo públicamente, delante de más de 10,000 personas, nosotros necesitamos ayuda. Nosotros no somos suficientes para hacer todas las cosas. Nosotros necesitamos que otras personas se encarguen de este asunto para poder dedicarnos a lo que hemos sido llamados, que es a la enseñanza de la palabra de Dios. El ministerio fundamental de ellos como líderes de la iglesia, la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto también nos enseña que cada zapatero debe ir a sus zapatos. Que cada uno de nosotros, como hemos oído anteriormente, tiene una función específica en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y cada uno debería dedicarse a lo que debería dedicarse. Y no querer hacer todas las cosas porque van a salir mal. Nadie puede hacer todo. Y si en una casa que es chiquita, nadie puede hacer todo, imagínate tú una congregación de más de 10,000 personas encargándonos de todas esas viudas. ¿Ok? Así que los apóstoles reconocen que realmente hay un problema y reconocen la necesidad de buscar a otras personas para que empiecen a encargarse de eso, para ellos poderse centrar en la predicación de la palabra de Dios y en la oración, que es a lo que ellos han sido llamados. Traspolándolo a nuestro contexto, hay líderes en la iglesia hoy en día que tienen la tendencia de querer hacerlo todo, de querer dirigir todo, de querer estar metido en cada detalle. Y ¿sabes qué? Lo hacen mal y terminan extenuados, no rinden todo lo que pudieran rendir. Porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que enfrentarnos a una obra como la que estuvimos en esta semana, todo el año, todos los días, al nivel que estuvimos esta semana, no sé cuánto tiempo yo o Leo duraríamos aquí. A ese nivel. ¿Okay? Así que los apóstoles decidieron rápidamente buscar una solución para el problema y la solución fue la siguiente. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría, y a ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra de Dios. Y esto nos enseña algo. Los problemas son una oportunidad única para desarrollarnos a un nivel superior.
Cada problema debe ser visto por los creyentes como una oportunidad que Dios te da para desarrollarte a un nivel superior. Así que cuando estemos enfrentando un problema, no debemos verlo como usualmente nosotros lo vemos. Y creo que eso es parte de nuestra cultura cubana también. Como el fin del mundo. Como el fin del mundo. Y nosotros tuvimos esa experiencia muy recientemente con María. Como ustedes saben, María tropezó. Se cayó y se fracturó la cadera. Y todos salimos a ver qué es lo que pasaba. Y evidentemente decidimos llamar a una ambulancia. Pero la ambulancia no vino. Y entonces dijimos, este es el fin del mundo. Si no hay ambulancia, si no hay nada, ¿qué vamos a hacer? Alguien decidió llamar a la policía. O la policía no es una ambulancia. Y todos estábamos en la calle por un segundo petrificados. María dando gritos del dolor. Porque estábamos ante un gran problema. Pero en ese momento, Dios nos iluminó y comenzamos a actuar. El problema no nos paró, sino que fue una oportunidad que Dios nos dio para servir a un nivel superior al que lo habíamos estado haciendo. El resto de la historia ustedes la conocen. Pero a raíz del problema de María, a nosotros se nos dio la oportunidad de empezar a servir primero a María y después a una serie de personas que fueron apareciendo y fueron llegando a nuestra congregación a un nivel que sin el problema de María nunca hubiéramos podido descubrir. Así que, como los apóstoles mismos hicieron, nosotros debemos comenzar a ver problemas no como un muro para detenernos, sino como un trampolín para saltar a un nivel superior. El otro día estábamos hablando con Cintra y no, nuestra misión es buscar las alternativas y las salidas y las soluciones a los problemas. No quedarnos ahí, porque esto fue lo que hicieron los apóstoles. No dijeron, wow, ¿qué vamos a hacer? Somos 12, hay miles de viudas, esto está mal, le estoy dando más a unas que a otras, vamos a dejar de darles. Porque usualmente cuando tenemos un problema de esa índole lo que hacemos es cerrar. Hay problema con la comida, suspéndeme la comida. Esa es la solución de nosotros, la más fácil. Pero ellos no, y buscaron una alternativa, y la alternativa fue delegar. Algo que a nosotros nos cuesta mucho hacer. Porque nosotros pensamos que si no lo hacemos nosotros, no queda bien. Ahora, hay que hacer una aclaración, porque los apóstoles lo hicieron con cierta sabiduría. Los apóstoles lo que vemos que van a hacer, no es decir, busca a otro que se encargue de esto para yo no tener que ver más nunca con esto. No. Buscaron a hombres que estuvieran capacitados para atender a las viudas bajo su supervisión. Ellos no abandonaron eso, sencillamente dejaron de hacerlo ellos. Pero estuvieron supervisando a estos hombres desde el principio. Y esto nos enseña también algo del gobierno de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia se gobierna? Y hemos hablado otras veces que la iglesia, conocemos un modelo de gobierno congregacional, ¿verdad? Donde la gente dice la iglesia es una democracia, todos levantan la mano y todos eligen, pero esto no es lo que vemos en la escritura. La iglesia presentó un problema a los apóstoles que eran los líderes. Y los apóstoles no dijeron, vamos a hacer una reunión para ver qué hacemos.
Eso sería el gobierno congregacional. Vamos a reunirnos todos para plantear problemas en una asamblea y decidir qué hacer. No. Los apóstoles dieron una indicación de lo que había que hacer. Y ellos dijeron, número 1, ¿es verdad que hay un problema? Número 2, nosotros no podemos dejar la palabra de Dios para dedicarnos a atender a las viudas. Número 3, vamos a buscar a 7 personas con unas ciertas características para que se encarguen de este asunto. Y en 1 Timoteo y en Tito nosotros podemos ver más detalladamente las características de estas personas, pero el Lucas, el escritor, las resume en 2 características fundamentales. Dice que estas personas que se iban a dedicar a la atención de las necesidades materiales de las viudas deberían ser muy respetados, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Muy respetados, que estuvieran llenos del Espíritu y de sabiduría, porque hay que tener respeto de los demás, estar lleno del Espíritu y de sabiduría para tratar con comida cuando no hay comida. Hay que tener mucha sabiduría, llenura del Espíritu y respeto de los demás para tratar con estos temas en momentos de crisis, sobre todo, ¿verdad? Y los apóstoles dijeron, vamos a hacer esto. ¿Y qué sucedió? Dice que le agradó a todo el mundo esta propuesta. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Y es muy interesante, y voy a decirle a Leo que me corrija, que todos estos nombres no son judíos, son griegos. ¿Y se acuerdan cuál es el problema? Las viudas judías estaban siendo favorecidas en detrimento de las viudas griegas. Y los apóstoles dicen, vamos a escoger 7 hombres llenos de sabiduría, del Espíritu y respetados. Y los 7 hombres que se cogen son griegos. Son del otro bando. Hasta ahora todo estaba dirigido por blancos, poniéndolo en nuestro contexto. Pero ahora va a estar dirigido por blancos y por negros. Por eso, como vimos en la clase, el Evangelio de Jesucristo es la opción más inclusiva de todas las opciones. Porque pone a todos los hombres al mismo nivel. Y todos los hombres pueden servir a Dios con sus dones, con sus talentos, con sus capacidades. No importa que seas blanco o que seas negro, que seas cubano o español, ¿verdad? Que seas hombre o mujer. Todos pueden servir en el reino de Dios. Y esto fue una demostración del carácter evangélico que iba a tener la iglesia de Cristo desde el principio. Eligieron a los que para los judíos eran excluibles. Un judío, ustedes saben, no se podía juntar con alguien que no fuera judío. No podían sentarse ni juntos. Cuando veían a otro que no era judío venir caminando por aquí, ellos cruzaban la acera. Y todavía lo hacen. Todavía hoy lo hacen. Allí en Israel, en Jerusalén, allí. Pregunten. Pero en Cristo todos los hombres están al mismo nivel. En Cristo todos somos iguales. Es ahí donde alcanzamos la plena igualdad. Y es curiosísimo que todos fueran del otro bando, del bando afectado. Dios, no. Ahora vamos a meter a todos griegos. Para que juntos, judíos y griegos, construyamos el reino de Dios en la tierra.
Estos hombres fueron llevados, presentados ante los apóstoles. Y aquí voy a parar porque estamos hablando de también cómo funciona la iglesia. Número 1, había un problema. Número 2, los apóstoles dijeron que era cierto. Decidieron la postura que iban a tomar. Decidieron qué es lo que se iba a hacer. Les presentaron a un grupo de candidatos. Y ellos dijeron, sí, 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 sí. Se los llevaron a los apóstoles. Porque los apóstoles eran los que tenían que decir si sí o no. Y después que decidieron que sí, dice que estos 7 hombres fueron presentados a los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Era la manera, o es la manera que la iglesia tiene de encomendar a alguien a una función. No es nada mágico ni místico, es la manera en que encomendamos a alguien a una misión. Y estos 7 hombres es lo que se conoce como los primeros diáconos. Esta palabra viene de una palabra griega que se puede traducir como el que sirve. ¿Es así, doctor? Diácono es el que sirve. Es la traducción más cercana. Así que cuando tú oigas la palabra diácono, se está refiriendo a la persona que sirve. Este oficio se ha desvirtuado un poco en la iglesia, porque en los últimos años el diácono es la persona que recoge la ofrenda. Seguramente lo has visto en la iglesia, ¿no? El que pasa la ofrenda y la recoge. O el cuerpo de diácono es el grupo de hombres que gobierna al pastor y lo hace un esclavo de sus voluntades, lo cual es un error. El diácono, sea hombre o mujer, porque en 1 Timoteo y en Tito lo vemos como un oficio para hombres y mujeres, es aquel que sirve, porque el que sirve puede ser un hombre o una mujer. El que tiene el deseo de servir, el que tiene la voluntad de servir, es alguien que siempre está dispuesto a servir. No perfectamente, pero sí consecuente y constantemente. Es una persona en la cual hay una disposición, un amor, una preocupación por servir a los más desfavorecidos, por ayudar, por trabajar. Es aquella persona que dice, oye, si me necesitas para algo, cuenta conmigo. Para lo que me necesites, cuenta conmigo. Y no es un farol, porque cuando tú le dices, ven, está ahí. Y este llamado a servir no es un llamado para un grupo de personas solamente. Este es un llamado general para todos los cristianos. Todos los cristianos estamos llamados a servir. Todos estamos llamados a servir. No es un grupo particular de personas. Todos estamos llamados a servir al Señor. Esto es la esencia del cristianismo. El servicio cristiano, el servir a los demás, el ayudar a los demás. Y está enraizado esto en la persona del Señor Jesucristo, quien por amor a nosotros se hizo hombre para venir a servirnos. ¿Verdad? Como dijo él mismo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el ejemplo del líder cristiano. El líder cristiano es una persona que busca las oportunidades, las formas y las maneras de servir a otros. Esa es la identidad del líder cristiano. Alguien que no tenga nunca deseo de servir a los demás no debería ser un líder en la iglesia nunca. Por mucho conocimiento teológico que tenga, por mucha influencia que tenga, ¿verdad? Por muchas posibilidades que tenga, si no hay un deseo de servir a los demás, esa persona no debería ser puesta en la posición de líder.
Porque nuestro concepto de líder en el cristianismo es el del Señor Jesucristo, que es el líder siervo, es el líder esclavo, es el que viene a servirte a ti, es el que viene a ayudarte a ti, es el que viene a trabajar por ti, es el que viene a buscar la manera de bendecirte a ti. Y estos 7 hombres tenían estas cualidades y fueron encomendados para, en primer lugar, ocuparse de la distribución de los alimentos a las viudas de la iglesia. Un ministerio que no debemos perder de vista. En nuestro caso, ayudar a las mujeres mayores que no tienen un sustento considerable. Y la iglesia debe ayudarlas. Y esa es una marca de una verdadera iglesia. Una iglesia al estilo de la iglesia del Nuevo Testamento, que se dedica a, como dijeron los apóstoles, la predicación de la palabra y la oración y el servicio a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados de la comunidad. Eso es lo que conforma una verdadera iglesia de Cristo, con el espíritu del Nuevo Testamento. No la ropa que te pones, no la música que oyes, ¿verdad? No el lugar donde vives, no la forma en que tú hablas. No, lo que identifica el corazón y el espíritu de una iglesia cristiana es que se predique el evangelio de la gracia de Dios para todo el pueblo y que se sirva a la comunidad a la par. Esas dos cosas deben ir de la mano, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña para la iglesia. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Porque todos quieren ver resultados. Y generalmente este pasaje se predica hasta el versículo 6, pero hay un versículo 7. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? ¿Cuál fue el resultado de que los apóstoles se dedicaran exclusivamente a la palabra de la oración y estos 7 hombres al correcto servicio a las viudas? ¿Cuál fue el resultado? El versículo 7 dice: así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. Número 1. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Aunque no te parezca, la predicación de la palabra de Dios regular desde el púlpito y de manera personal y relacional, la oración comunitaria y personal y el servicio a la comunidad dan un fruto tangible y visible. Y el fruto tangible es este. Así que el mensaje de Dios se siguió extendiendo. Se siguió extendiendo a raíz de ayudar a las viudas. ¿Verdad? El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos se convirtieron a la fe cristiana. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que, como decía Robert Guerrero en aquellas conferencias, el evangelio es algo que tiene que verse. No puede ser solo palabras. Las palabras de Jesús estaban respaldadas por sus acciones. No solo eran palabras. En el pasaje donde Juan el Bautista, ya preso en la cárcel, envía a sus discípulos a ver a Jesús para ver si era él el Cristo o tenía que esperar a otro. ¿Cuál fue la respuesta que Jesús mandó a Juan el Bautista? Vayan y díganle lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los enfermos son sanados, los pobres son alimentados.
y a ellos les he predicado el evangelio del reino de Dios. Vayan y díganse. Y ellos fueron y se lo dijeron. Jesús mostró la veracidad de su mensaje por acciones, con acciones que se podían ver. El evangelio no es un grupito de palabras, un bla bla bla. El evangelio, siempre lo he dicho aquí, no es un conjunto de reglas y de normas que tú tienes que cumplir para ser salvo. No, el evangelio son las buenas noticias de que el reino de Dios se ha acercado, de que el reino de Dios ya vino y está entre nosotros, y eso fue inaugurado con la primera venida del Señor Jesucristo y será terminado con su segunda venida, que esperamos sea muy pronto. Vivimos en los últimos tiempos, dice el Nuevo Testamento, en los días finales, en la era del reino de Dios. Y Cristo reina. Él es nuestro rey, Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro amigo, Él es nuestro abogado, Él es nuestro Dios. En ese tiempo vivimos y eso es lo que el pueblo debe ver. Como esa máxima en latín que es facta non verba, hechos, no palabras. El evangelio es el poder de Dios para salvación y ese poder se puede ver en las acciones de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Y el resultado va a ser claro. El mensaje de Dios se extenderá, muchos más se convertirán, incluso algunos sacerdotes también vendrán a la fe cristiana. La historia de estos 7 hombres se pierde en el tiempo. No sabemos qué sucedió con cada uno de ellos. Sí sabemos lo que pasó con Esteban, pero no con el resto. Pero lo cierto es que el legado de estos hombres llega hasta nosotros hoy. Y es porque comprendemos esto, que actuamos como actuamos y que hacemos lo que hacemos. No es un invento que se me ha ocurrido a mí, de dar un desayuno a los ancianos. Quizás ahora lo puedes ver aquí. Porque los apóstoles cuidaron a los ancianos. Y tú y yo hoy, 21 siglos después, tenemos el privilegio de seguir cuidando a los ancianos de nuestra comunidad como lo hicieron los apóstoles del Señor Jesucristo. Esa es nuestra conexión con la iglesia verdadera. Esa es nuestra conexión con el Señor Jesús. Esa es nuestra conexión con Dios. Y en la mañana de hoy queremos reconocer a un hombre entre nosotros de manera oficial, ¿no? Como diácono oficial de nuestra iglesia, junto con Leo y es Sintra, ¿no? Que ahora voy a invitar a que pasen enfrente para que Leo y yo oremos por él. Pero quiero que cada uno de ustedes pueda verse en este pasaje. Quiero que tú te mires a la luz de este pasaje y veas si tú eres uno de esos de los que sirven. Y que cuando tu deseo de servir flaquee, tú recuerdes este pasaje. Y recuerdes a aquellos 7 hombres que por primera vez, de manera oficial, tuvieron el privilegio de abrir un camino nuevo para la iglesia de Cristo que ya dura 21 siglos. Y es el camino de los diáconos y las diaconisas, porque es para ambos sexos, hombres y mujeres que sirven a otros. Así que el Señor bendiga su palabra y la aplique a cada uno de nuestros corazones.